Antes de comenzar, no olvides apoyarnos con ese pequeño like y esa suscripción que te mantendrá informado sobre nuestros nuevos videos de cada semana. ¡Ay, año nuevo! Tiempo para reflexionar sobre lo que hemos hecho y sobre lo que vamos a hacer con nuestras vidas por los próximos 365 días. Momento de hacer las paces con las personas y de sentarse en familia para una agradable convivencia. Excepto para nosotros. Nosotros, en Raven World, como buenos nerds, nos las pasamos encerrados y en casa. Nos gusta pensar en cosas tétricas y raras. Sí, lo sé, somos únicos y detergentes. Y por eso les traemos este video el día de hoy. El tema es los resucitadores. Qué bella era la época victoriana, donde los Mr. Darcys y las Elizabeth Bennet abundaban por ahí. Además de los banquetes, los bailes y la ropa elegante. Eso, por no mencionar, los carruajes y las construcciones que nos hacen decir, ¡ay, quisiera vivir en la época victoriana! Pues permíteme arruinar tus ilusiones. La verdad es que esa época era mucho más deprimente de lo que te puedes imaginar. Para empezar, porque hablamos de una fracción de tiempo bastante racista, clasista y hasta asquerosa. Pero no solo eso, podía llegar a ser bastante tétrica. Y es por eso por lo que estamos aquí reunidos. No aquí en mi casa, en el canal, ya sabes. Como quizás sepas, más del 90% de la población vivía en pobreza extrema. Una época en la que no era raro que los matrimonios, sobre todo pobres, hubiesen perdido un hijo o una hija a causa del hambre, la enfermedad o de algún trabajo de mina o cosas similares. Todo bajo la indiferente mirada de los dueños de fábricas, de minas y gobernantes, quienes veían a los trabajadores como una simple pieza intercambiable. Llegando al grado de que si un jefe de familia moría durante el trabajo, los dueños podían llegar a cobrarle a la familia del difunto gastos generados a la empresa por interrumpir las operaciones del lugar a causa de la muerte del trabajador. Pero aun con todo eso, esto no es lo más raro e injusto que te podía pasar. Y si te dijese que, incluso muerto, podías ser víctima del clasismo o racismo, ¿no me crees? Déjame contarte algo. Durante el siglo XVIII, la medicina comenzó a pasar por un desarrollo nunca visto, llevado de la mano por el descubrimiento del potencial que tenía la electricidad. Todo esto trajo tres cosas. Primero, un creciente interés por abrir y estudiar el cuerpo humano. Segundo, la búsqueda de emplear la energía eléctrica para revivir a las personas. Y tercero, un incremento proporcional de las escuelas de medicina y de los anfiteatros anatómicos y los espectáculos con electricidad. Y a todo esto, ¿qué tiene que ver esta explicación con el tema de hoy? Pues bien, el interés por las ciencias como la medicina y sus componentes como lo son la anatomía, la demanda de cadáveres frescos y otros artefactos comenzó a subir exponencialmente. No solo por parte de las universidades, también la gente del espectáculo y hasta de la ingeniería. Y es que tal vez no lo sepas, pero durante esta época la electricidad sufrió un boom enorme. La gente imaginaba aplicar esta nueva energía a todo, y cuando digo a todo es a todo, incluido para vencer a la muerte. Mucha gente estaba convencida de esto porque cuando aplicaban energía a un cadáver, por efecto de la electricidad sobre los nervios, comenzaba a moverse, la mayoría de las veces sin sentido. Pero los médicos e ingenieros de la época aseguraban que este era el primer paso para comenzar a vencer a la muerte. Ustedes no lo saben, pero estoy haciendo comillas con las manos. De hecho, no es casualidad que historias como la de Frankenstein surgieran justamente en esta época, cuando cientos de experimentos extraños se llevaban a cabo. Pero hey, no me distraigan. El punto es que durante esta época, llena de cosas tanto extrañas y terribles como interesantes, surgió un nuevo oficio, el de resucitador. Pero no te ilusiones, se les decía así
porque se robaban los cuerpos durante la noche para venderlos a universidades y circos que manejaban energía eléctrica. ¿Recuerdas cuando te conté el aumento de facultades de medicina y la demanda de cadáveres que trajo consigo? Pues esta misma demanda provocó que los cadáveres frescos fuesen cada día más caros, lo que a su vez provocó que un grupo de personas sin escrúpulos se dedicaran a visitar cementerios de noche, pagándoles incluso a los veladores para que les dijesen dónde se habían llevado a cabo funerales ese día. De esa forma, durante la noche, iban, cavaban las tumbas, sacaban los cuerpos y devolvían cualquier cosa de valor que pudiesen llevar, porque eso sí, robar los cadáveres no era ilegal, pero robar las pertenencias de ese cadáver sí lo era. Así que ya lo imaginarás, la gente a veces iba a dejar flores a sus muertos, y cuando llegaban a la tumba el cuerpo ya no estaba, pero sus pertenencias sí. Y fue cuando la primera ola de problemas apareció. Las personas, sobre todo las de dinero, que en realidad no eran muchas, comenzaron a construir criptas reforzadas con gruesas puertas de metal y paredes reforzadas con rocas y demás materiales, además de construir esas criptas dentro de sus propiedades, lo que por supuesto trajo consigo nuevas historias. ¿Drácula te suena de algo? Otra obra surgida por ese entonces, y al igual que la anterior, es probable que también se haya inspirado en estas circunstancias. Volviendo a los resucitadores, cuando se dieron cuenta de que los ricos, para variar, tenían los recursos necesarios para proteger a sus muertos, pasaron a asaltar a la clase media y baja. La clase media no podía pagar una cripta como los más ricos, pero sí podían mandar a poner rejas de hierro forjado, como esta, o esta otra. Y no son para evitar que se salgan como vampiros. Realmente la gente no creía mucho en ellos, pero sí en los resucitadores. Mientras que los más pobres no tenían muchas opciones, salvo vigilar la tumba en persona hasta que el cuerpo estaba lo suficientemente podrido como para que no llamara la atención de esta gente. Esto provocó que los ladrones se volcaran sobre las personas de raza negra. Después de todo, en aquella época, ¿quién les prestaría la atención? Para colmo, al ser la raza más explotada, despreciada y relativamente menos numerosa, era poco probable que pudieran hacer algo. Hasta que lo obvio sucedió. La gente comenzó a juntarse y a defender a sus familiares fallecidos. ¿Y entonces qué hacer? Esto solo elevó el precio que las universidades estaban dispuestas a pagar. La recompensa era demasiado jugosa como para ignorarlo, pues un doctor sin escrúpulos tenía la respuesta. Se trata de Robert Knox, que por aquella época era un maestro de escuela de medicina en Edimburgo, y fue quien nos dio un claro ejemplo de cómo puedes resolver una escasez con facilidad siempre que no tengas ningún escrúpulo, pues al ver que cada día era más caro obtener cuerpos para su anfiteatro, terminó por entablar una conversación con dos de sus proveedores. Se trataba de William Burke y William Hart, y los convenció de cambiar su método de obtención de cuerpos. Pasarían de ser resucitadores a ladrones y posteriormente a asesinos. El primer cuerpo de este tipo de procedencias que les compró el Dr. Knox fue el de un militar retirado que murió en la ruina. Los dos Williams, al enterarse de esto, decidieron hacerse pasar por médicos, declararon que la muerte del hombre se debía a causas naturales y procedieron a retirar el cuerpo, alegando que lo entregarían a la iglesia o directamente a algún familiar. Sobra decir que esto jamás sucedió. En cambio, los hombres llevaron los restos, tal vez aún tibios, al Dr. Knox, quien los felicitó y les dio un generoso pago. Pero esto no acabaría con la demanda de cuerpos. Y aunque era más sencillo que ser resucitador, el riesgo de ser descubiertos aún seguía siendo bastante alto. Entonces, ¿cómo podrían modificar la táctica? Bueno, la conclusión era sencilla. Ante la presión del Dr. Knox, los ladrones optaron por fabricar sus propios muertos.
Para reducir los riesgos, lo primero que hacían era observar a sus víctimas 1 o 2 días antes, como máximo. Para reducir el riesgo lo más posible, lo primero que hacían era observar a sus víctimas 1 o 2 días antes, como máximo. En ese tiempo, investigaban su riqueza, la cantidad de conocidos y, claro está, su raza. De esta forma, sabían si alguien iba a hacer preguntas sobre su desaparición o no. Y para asegurarse de que la víctima no hiciera ningún escándalo, y además de que el cuerpo no se dañara, hay que recordar que si los entregaban en buen estado la paga era más alta, desarrollaron una técnica de asesinato aún conocida por los forenses, llamada el método Borg. Este método consistía en 2 partes. Primero, uno de los Williams inmovilizaba a la víctima de brazos y piernas. De ahí que eligieran casi siempre gente enferma o muy delgada. Segundo, el cómplice tapaba al mismo tiempo la boca y las fosas nasales, causando la muerte por asfixia. Un final bastante lento para la víctima, pero que garantizaba una entrega de un cuerpo en buen estado. Y así, los 2 asesinos se hicieron prácticamente imparables, teniendo entre sus víctimas a vagabundos, prostitutas, gente pobre, enfermos mentales y esclavos. Todos sin importancia para el gobierno. Pero solo era cuestión de tiempo antes de que cometieran un error lo suficientemente tonto como para hastiar a la población. Una noche, Burke y Hare se encontraron con el Bobo Jaime, un hombre con retraso mental pero bien intencionado, que era, en general, querido por todos. Los hombres pensaron que sería otra víctima perfecta, sin familia, pobre y viviendo en una choza en ruinas. Realmente nadie lo extrañaría, pero se equivocaron. Al día siguiente de la entrega, el cadáver del Bobo Jaime sería expuesto en el anfiteatro anatómico del Dr. Knox. Y en un abrir y cerrar de ojos, muchos de los estudiantes reconocieron el cuerpo. Uno, inclusive, hizo saber al doctor la identidad del cadáver, y que la comunidad había estado buscando a este hombre. Pero Knox sencillamente negó todo argumento e inició su clase de anatomía. Esa misma tarde, el chisme corrió por todo el lugar. El renombrado Dr. Knox estaba usando el cuerpo del Bobo Jaime para sus sádicos experimentos. ¿Él lo habrá hecho desaparecer? ¿A aquel inofensivo hombre que se ganaba la vida barriendo los pórticos de los vecinos? La indignación rápidamente se convirtió en ira. ¿A quién más había asesinado este médico loco? En poco tiempo, una turba iracunda se reunió frente a la escuela y trataron de linchar al doctor. Aunque lastimosamente para la comunidad, el médico huyó protegido por la policía. Pero sus 2 proveedores de cuerpos sí fueron detenidos. Durante los interrogatorios, Hare no dudó en testificar contra Borg, para evitar que se le aplicara la pena capital. Y funcionó. Borg fue colgado y su cuerpo conservado y diseccionado por la misma escuela de medicina que él abastecía. De hecho, gran parte de su cuerpo aún es usado durante las clases de anatomía, como un constante recordatorio para los estudiantes de lo que puede suceder si olvidas la moral de un médico. Y esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, por favor, dale like y no olvides suscribirte. Yo soy Roland y esto ha sido Ravenworld. Hasta la próxima.